Hermanos, una de las cosas que Dios pide y espera de su iglesia en los últimos tiempos, en los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, es de que la iglesia se cuide mucho para que sea, como dice la Escritura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios no quiere que su iglesia se involucre en doctrinas falsas, como el ejemplo de aquella mujer llamada Jezabel, que hemos leído, hemos visto en las Sagradas Escrituras, quien permitió que el pueblo de Dios se desviara. En esta tarde profundizaremos un poco en la necesidad que tenemos en la iglesia de poner todo nuestro esfuerzo para que la iglesia sea, como dije, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, pero sí lo podemos lograr cada uno de nosotros buscando a Dios con seriedad y también como iglesia, enfocándonos, concentrándonos en las cosas que Dios nos pide que hagamos. Hemos escuchado en el primer mensaje acerca de que hemos regresado de celebrar fiesta a nuestro Dios, la fiesta de tabernáculos y el último gran día, y esta fiesta nos debe de motivar y debemos de reenfocar, redireccionar nuestros caminos, nuestros pasos hacia Dios. Recordemos que no solamente son vacaciones como se aparenta por el descanso que tenemos, las actividades que hay, porque realmente es una probadita de lo que vamos a hacer en el reino de Dios, que ese es el fin y ese es el propósito de la fiesta de los tabernáculos, celebrar por anticipado la instalación y el gobierno de Dios, el reino de Dios en este mundo que cada vez, como lo hemos escuchado en las noticias, es más caótico. Y quiero, antes de pasar al tema, ver lo que hicieron aquel pueblo de Israel. Recuerdan ustedes cuando en el libro de Nehemías, les invito por favor a que pasemos al libro de Nehemías, nuestra primera escritura de esta tarde. Cuando reedifican a Jerusalén, el templo, por parte del rey Ciro, le encomienda y da la autorización motivado por Dios para que se acabe ese cautiverio. Regresa el pueblo de Judá de la cautividad y vemos aquí en el libro de Nehemías capítulo 9, ustedes pueden leer desde el versículo del capítulo anterior, el versículo 8, y fíjense lo que hicieron el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, cuando regresaron de celebrar la fiesta de tabernáculos. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Nehemías: el día 24 del mismo mes se reunieron, o sea, ellos ya habían regresado de la fiesta. Recordemos que en el calendario hebreo es del 15 de Tisri al 23, al 22 del mismo mes. Entonces ellos ya habían regresado de la fiesta y dice el versículo 1, el día 24 del mismo mes, o sea, del mes de Tisri, se reunieron los hijos de Israel. ¿Cómo? Se reunieron en ayuno. Ellos regresaron de la fiesta, ellos celebraron, la fiesta y regresan a sus comunidades y ellos regresan agradecidos con Dios porque por muchos años en el pueblo de Israel no habían celebrado esta fiesta. Dice que de los días de Josué, del hijo de Josué, no celebraban estas fiestas. Entonces ellos se reenfocaron en las cosas de Dios cuando leyeron el libro de la ley en la fiesta de trompetas, que lo lee el profeta. Entonces aquí ellos dice que ayunaron y con cilicio y tierra sobre sí. Fíjense la dedicación que ellos tenían de haber celebrado la fiesta. Ahora, ¿qué actitud tenemos nosotros? ¿Cómo regresamos de la fiesta? ¿Cuál fue nuestra actitud? Debemos de aprender de los ejemplos que nos da la Escritura. Entonces, la iglesia, como les comento, Dios quiere que sea sin mancha e irreprensible, sin arruga.
hasta la venida de Jesucristo. Entonces tenemos que tomar con seriedad, enfocándonos y concentrándonos en las cosas que Dios nos pide. He titulado este mensaje, La Jezabel espiritual. Jezabel, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, vemos a este personaje. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Curiosamente, el nombre de Jezabel no se presenta solamente en el libro de Apocalipsis, sino también se presenta como una de las mujeres más malas en la historia del pueblo de Dios. Ella era esposa del rey Acab, una mujer extremadamente mala, pero aquí vemos a otra mujer, Jezabel, hablando esta cita a la iglesia de Dios en Tiatira. Vemos aquí en el capítulo 2, versículo 18 del libro de Apocalipsis, nos dice así: y escribió al ángel de la iglesia en Tiatira, aquellas iglesias que se encontraban en Asia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Está hablando a la iglesia verdadera, la que se encontraba en Tiatira, la iglesia de Dios en esta época. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas, versículo 20, contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, no era profeta de Dios. Es muy probable que esta mujer llamada Jezabel era un personaje real que existía en la iglesia, que probablemente asistía a los servicios y le estaba causando mucho mal a la iglesia, porque nos dice aquí en la escritura, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No me quiero concentrar únicamente en esta mujer Jezabel, sino me quiero concentrar en el simbolismo que representa esta mujer mala, de esta mujer falsa. Yo creo que esta mujer representa a una ramera, a una mujer ramera que ha hecho a través del tiempo mucho daño a la iglesia. Nos describe la Biblia como una mujer mala que ha hecho daño a la iglesia a través de la historia. Esta mujer se menciona en varios lugares en la profecía, y la Biblia la llama como una mujer mala, pero también le dice que es la Babilonia la grande, la madre de todas las abominaciones en la tierra, y también ha causado mucho mal a la iglesia de Dios. Analizaremos a esta mujer mala a través de la historia, a que quién representa y cómo trabaja y cómo nosotros debemos librarnos de ella. Es muy importante en este sentido. Vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis, de este mismo libro, Apocalipsis, ahora en su capítulo 19, versículo 1. Dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Curiosamente, la iglesia falsa, la iglesia oficial, la iglesia de este mundo, quien está representada como una mala mujer en esta cita, y también la iglesia verdadera está representada por una mujer,
pero una mujer diferente, una mujer santa, una mujer virgen que se menciona en las Escrituras. Y dice el versículo 2 de este mismo Apocalipsis 19, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos a ver, hermanos, que esta mujer mala, lamentablemente a través de la historia, ha cobrado la vida de cristianos verdaderos, y cuando nosotros analizamos la forma de Satanás, el diablo, aquí se refiere únicamente, no se refiere únicamente a literalmente la sangre de los cristianos a través de la historia, sino también el hecho de que ha matado espiritualmente a cristianos a través de la historia. Ha logrado destruir a cristianos verdaderos, esta mujer mala, esta mujer ramera que la Biblia la llama Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra, en la cual nosotros los cristianos estamos incrustados. Ahí vivimos en un mundo que ha sido engañado por esta mujer, por esta Jezabel moderna a través de la historia. Ha hecho mucho mal. Jezabel, también recuerdan ustedes, era la esposa del rey Acab, el cual también esta Jezabel hizo mucho daño, mucho mal al pueblo de Israel. Destruyó a muchas personas que querían obedecer a Dios, inclusive quería destruir a Elías y a los profetas de Dios. La Jezabel de Apocalipsis que estamos leyendo también hizo mucho daño, mucho mal, mucho daño a la iglesia de Dios. La Jezabel moderna, hermanos, todavía está haciendo mal al pueblo de Dios y hará más mal al pueblo de Dios. Satanás ha usado a esta mujer a través de la historia para tomar la sangre, y hablo física y literalmente, física y espiritualmente, del pueblo de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos y profundicemos en esta profecía. Esta gran ramera es una religión falsa que ha contaminado a este mundo a través de los siglos. La Biblia la llama la Babilonia la Grande, la gran ciudad que ha sido alojada a la gran ramera por siglos y que se ha prestado a divulgar confusión religiosa, confusión moral, idolatría, mentira y todo tipo de pecados alrededor del mundo. Y este mundo inocentemente se ha tomado estos engaños. ¿Por qué? Porque proviene de una iglesia, porque proviene de alguien que menciona a Jesucristo, y es el engaño más peligroso que ha existido a través de la historia. Una iglesia falsa que se ha tomado el nombre de Jesucristo para sí, pero para enseñar mentira y pecado. ¿Qué engaño más grande de Satanás el diablo? Y dice la Biblia que se ha cobrado las vidas de muchos cristianos, hablando tanto del aspecto físico como el espiritual. Y todavía se va a cobrar las vidas de algunos de nosotros si no tenemos cuidado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 17 ahora, el capítulo 17, unos capítulos atrás. Dice así su versículo 1, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera, esta mujer es tan tremenda, sobre muchas aguas, dice que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas? Todos sabemos que las aguas representan gente, mucha gente alrededor del mundo. Ahora notemos algo muy tremendo en el versículo 2 de este capítulo 17.
Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fíjense, los reyes de la tierra han fornicado con esta gran ramera, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornicando físicamente y fornicando espiritualmente. Pero si existe fornicación en esta mujer, que es una líder espiritual del mundo, la gente, ¿qué va a decir? Si los líderes espirituales hacen esto, ¿qué se espera de la gente que asiste a esta iglesia falsa? ¿Qué se espera entonces de esta gente? Que haga lo mismo. Y por eso es que la situación moral y espiritual del mundo entero va cada vez peor y peor y peor, porque sus líderes religiosos descendientes de esta ramera no tienen ningún respeto por la moral, y por lo tanto ponen el nombre de Jesucristo en mal, ponen en mal a la Biblia, de tal manera que en varios países del mundo, como el occidental, nadie quiere ser ya cristiano. Lo vemos en Inglaterra, en Estados Unidos de América, cada vez hay menos cristianos, porque esta ramera y sus demás descendientes han puesto el nombre de Jesús en lo más bajo. Y déjenme decirle, hermanos, que nosotros como iglesia de Dios, nos dice la Biblia, salid de en medio de ella, pueblo mío. Es muy importante cuando Jesucristo nos da la advertencia, no solamente sacarla de la reunión, porque Jezabel, la de Apocalipsis, estaba en la iglesia, dice que estaba en la iglesia en Tiatira. No solamente sacarla de la iglesia, pero tampoco buscarla en el mundo. Y cuando Dios dice eso, sabe que solamente existen dos mujeres. Estoy hablando no de aquella telenovela, Dos mujeres, un camino. Estoy hablando en el sentido espiritual. Por un lado, la gran ramera, y por otro lado, la mujer virgen. La gran ramera representa un sistema equivocado, un sistema pagano, un sistema engañoso de pecado y fornicación, como dice la Escritura, y la mujer virgen representa el sistema de Dios, un sistema basado en las leyes y los caminos de Dios. Y es muy importante entender esto. La gran ramera representa una ciudad, representa Babilonia, y la mujer virgen representa a otra ciudad, la Jerusalén celestial. Ambas son mujeres y ambas representan una ciudad. Por un lado Babilonia y por otro lado Jerusalén, la celestial. Y nosotros debemos de ser muy claros en qué ciudad queremos vivir. ¿Por qué hablo de esto? Porque acabamos de pasar tabernáculos y Dios nos dice que en tabernáculos salid de en medio de ella, pueblo mío. Así como el pueblo de Israel salió de ese Egipto, de ese mundo que representa Egipto, así también a nosotros espiritualmente ahora nos pide que salgamos de ese Egipto espiritual, de este mundo, para que no seamos partícipes de sus plagas. Y salir de Babilonia, salir de la confusión. La fiesta, como decía, de tabernáculos no son vacaciones, aunque parezcan. Es para que estemos concentrados en esa ciudad de Dios que va a descender del cielo. Estuvimos en un curso de 8 días, un curso intensivo, escuchando sermones, medios sermones, primeros mensajes. Hemos estado en un curso intensivo y eso es lo que en Nehemías leímos. Ese reenfoque que tenía el pueblo cuando celebró después de muchos años esa fiesta, dice que se reunieron el día 24 de mes y ¿qué hicieron? Se unieron en ayuno para estar más cerca de Dios y que comprendieran lo que Dios quería de ellos. Entonces es para concentrarnos, para saber que viene ese reino, esa ciudad, esa Jerusalén celestial que va a descender, para seguir a la mujer santa
la mujer virgen y no ser parte de esa confusión religiosa llena de materialismo y preocupaciones humanas. Vayamos ahora a versículo 5 de este Apocalipsis 17, ahora su versículo 5, dice así: y en su frente un nombre escrito, hablando de esta gran ramera, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice la madre de las rameras. ¿Por qué? Hay muchas iglesias, hermanos, que fundamentalmente son lo mismo que la gran ramera. ¿Por qué? Porque vemos que sus hechos, sus doctrinas son las mismas o muy parecidas. Yo, ahora que pasaron estos días de muertos, hay iglesias que se dicen, entre comillas, cristianas, que guardan estos días oscuros, pero dicen que porque son tradiciones de nuestros antepasados. Pero esos antepasados, esas tradiciones las siguen porque son en base a religión, al oculto, en vez de creer en el Dios que da la vida, en el Dios verdadero, en el Dios de los cielos, no adorar aquello que está en tinieblas, que está oculto y que es la muerte. Yo digo, las personas, ¿qué personas le preguntaremos si quiera morir? Yo creo que nadie se quiere morir o nos queremos morir. ¿Cómo celebrar culto a la muerte? Pero son estos engaños de esta gran ramera, y hay iglesias que se dicen cristianas y que lo celebran. Y son base en sus creencias fundamentales, la Navidad, la Pascua Florida, muchas festividades que Dios no las autoriza y que nosotros a veces, porque decir pues a los niños pidiendo dulces o pidiendo su calaverita se nos hace tierno, entre comillas, pero así se disfraza Satanás, así se disfraza, dice, como un ángel de luz, pero sabemos que esas solemnidades no las tenemos que celebrar, y ahora ya desde la escuela debe de ser laica, y sin embargo ahora que va mi nieta a la escuela, ya desde estas edades les enseñan a que armar que la calaverita, que hacer que la ofrenda. Génesis, ¿celebramos Día de Muertos, hija? Dilo. No. ¿Celebramos Halloween? Dilo. No. Y es que en la escuela ya les enseñas a los niños, entonces pues hay que estarles atentos a todos nuestros hijos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues que se vista de piratita, o que se vista de tal o cual personaje y se haga pedir, y no es así, porque nos estamos contaminando. Pero entonces las iglesias son lo mismo. Es interesante ver que Satanás, el diablo, sabe que la señal física del pueblo de Dios, o sea, Satanás no lo desconoce, sabe que la señal física del pueblo de Dios es el sábado y sus fiestas santas, y es lo primero que esta mujer rechaza, y también sus hijas tienen como el día domingo para guardar. Rechazan el sábado y las fiestas santas de Dios, y Satanás quisiera que nosotros también rechacemos de alguna manera el sábado y las fiestas santas que verdaderamente Dios ordenó. Dice el versículo 6 de este capítulo 17, dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Dice, ebria de la sangre de los santos. ¿A qué se refiere con ebria de la sangre de los santos? Está hablando físicamente porque ha matado a muchos, pero también espiritualmente porque ha destruido a muchos cristianos a través de la historia. Y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Fíjense lo que Juan decía, vi y quedé asombrado con gran asombro, como la mujer se ebria de la sangre de los santos, estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Una iglesia que profesa a Cristo puede hacer esto? ¿Sí? ¿Qué va
encontrar de los cristianos verdaderos para desanimarlos, para destruirlos, una mujer mala que es la gran Babilonia, que está ebria de la sangre de los santos. ¿Usted cree que solamente ha matado a santos literalmente? También ha matado a santos espiritualmente, porque a través de la historia lo ha hecho partícipes de ese engaño. La iglesia vivió hace aproximadamente unos 20, 21 años el gran engaño. Y ustedes se han de acordar en esas fechas, hace 20, 21 años. Y no crea que es la última vez que trabaje así esta mujer. La Biblia dice que esta situación de la que estamos hablando iba a empeorarse en los últimos tiempos, cuando va a ser capaz de hacer milagros y va a ser capaz de engañar a los que puede engañar. Vayamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis 18, versículo 1 y versículo 2. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí está hablando de esta mujer que es una iglesia que representa una ciudad y que se llama la Babilonia la Grande, la que ha contaminado a todas las naciones con su pecado y confusión. Babilonia quiere decir con confusión. Y esta iglesia ha metido a los cristianos, entre comillas, en la política, en la confusión y en el pecado a través de la historia. La política de este mundo ha sido gobernada por esta mujer, y es preocupante cuando nosotros como cristianos nos involucramos en la política. Que quién es mejor, fulano o sutano, que yo voy a votar por tal persona. Nosotros no debemos inmiscuirnos y meternos en la política, ni hacer manifestaciones, ni nada de eso, ya que es la confusión y el engaño del sistema en el cual vivimos. Y Satanás se ha encargado de hacerlo parecer como si fuera bueno. Lo hace parecer como si fuera bueno. La iglesia de Dios es una iglesia pura, virgen, no solamente en la parte doctrinal, sino también que no se involucra en estas cosas, en las cosas del mundo. El enfoque de nosotros debe de ser otro, debe de ser nuestra vista en la Jerusalén de arriba. Dice, cuyos fundamentos son otros. Dice la Biblia, nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que está en los cielos, no en la tierra, y tenemos que evitar que este mundo nos contamine, que esta Babilonia nos contamine. Debemos de mantener nuestra mente pura y virgen, sin contaminación. Debemos de mantener nuestros ojos limpios, puros. Debemos de mantenernos todos nosotros como esa mujer virgen, como la iglesia que espera a Jesucristo, esa iglesia virgen que somos y que nos dice, como nos dice Apocalipsis capítulo 12, no como Jezabel, como aquella mala mujer, como Babilonia, que es un símbolo de pecado, es un símbolo de fornicación, es un símbolo de pleitos, de envidias, de confusiones. Son dos sistemas completamente opuestos, hermanos. Son dos mujeres, son dos ciudades completamente opuestas. Y dice así el versículo 2 del capítulo 18, dice que está hecha morada de demonios. Dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitaciones de demonios. En la versión Torres Amat dice, está hecha morada de demonios. Esta mujer ha logrado contaminar la política, ha logrado contaminar las iglesias, y debemos tener mucho cuidado nosotros. ¿A qué ciudad pertenecemos? ¿A la Jerusalén de arriba o a la Babilonia, a la confusión? Aunque no me refiero a una ciudad en específico,
pero sí tiene su capital en Roma, pero se refiere también a un sistema que ha logrado penetrar por todos los lados, contaminando la sociedad, contaminando al mundo. Nosotros, hermanos, como cristianos debemos entender que el ambiente en que nosotros nos movemos, el ambiente en que nos movemos en la sociedad, muchas veces es la que nos lleva al pecado, porque está contaminado. ¿Dónde está entonces nuestro corazón? ¿Adentro o afuera? ¿En la ciudad de Dios, en la mujer virgen o en la mujer ramera? ¿Dónde tenemos nuestras prioridades? ¿Dónde tenemos nuestros intereses? ¿Afuera o adentro? ¿A cuál mujer amamos? ¿A Jezabel o a la Virgen Santa que menciona Apocalipsis 12? ¿Dónde está nuestra mente? Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores. Dios nos dice que nuestras prioridades, nuestros intereses deben estar en el lugar correcto. Nuestro enfoque, nuestra mente, nuestro corazón, porque si no es así, ¿quién sabe en dónde estaremos? Más bien, si sabemos, estaremos fornicando, espiritualmente hablando, estaremos con la gran ramera. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Debemos de reenfocar y redireccionar nuestros pasos. Todos nosotros, hermanos, tenemos que llegar a la conclusión que no podemos servir a dos mujeres espiritualmente hablando. Nosotros debemos de estar definidos en nuestra mente que tenemos que salir de las cosas que Babilonia nos ofrece, que esta mujer, Jezabel, ha metido a esta sociedad. Y solamente ha sido mentira, ha sido calumnias, fornicación, hasta con los propios líderes, como hemos leído. La gente ya ha perdido respeto por Dios, por la Biblia, por los mandamientos de nuestro Dios, por la ley santa, justa y perfecta. Alguien tiene que mantener esas cosas y por eso Dios dice que nosotros como cristianos debemos ser ciudadanos del reino de Dios. La Jerusalén de arriba, esa mujer santa que se hace llamar el cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios dice que es sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora bien, ¿ustedes creen que solamente este ángel lo hace por sí mismo? Porque dice aquí, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Creen que el ángel lo hace por sí mismo? Cuando habla de esto está diciendo que el ángel ayuda a la iglesia verdadera para llevar a cabo esta comisión. Dios nos llamó a ser la iglesia de Dios, el Israel de Dios, la ciudad de Dios. Y tenemos el esquema, la organización, tenemos nosotros el respaldo de la doctrina sana, con los ministros y con todos los instrumentos que Dios está utilizando en su iglesia, por medio de su iglesia, para cumplir con lo que dice esta cita. ¿Sabe cómo le llama Dios a su iglesia en este tiempo? El Sión de Dios. Sión es una ciudad espiritualmente hablando. Ha pasado, hermanos, la fiesta de tabernáculos y el último gran día, y debemos de reenfocarnos, debemos de ser serios en cuanto a salir de Babilonia y enfocarnos en las cosas santas, en las cosas espirituales. Si usted lo está haciendo así, lo felicito. Está usted por buen camino. A veces algunos tenemos que enfocarnos para volver a entrar al camino. Versículo 7 dice así, de este capítulo 14 de Apocalipsis,
Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Noten lo que nos pide a nosotros, a la ciudad de Dios, Jerusalén, la celestial, representado por la mujer pura. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿contra quién es la hora de su juicio? Sobre la gran ramera. Dice, y porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Viene el juicio para esa gran ramera. Y dice el versículo 8 de este mismo capítulo 14, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La gran ciudad. Estaba leyendo, hermanos, que existe la antigua Babilonia físicamente en Medio Oriente, pero ¿saben cómo existe? En 3 montes de ruinas. La antigua Babilonia llegó a ser, y haciendo un poquito de historia, llegó a medir 23 kilómetros de lado, o sea, una ciudad, un cuadrado, 23 kilómetros de largo, con los tremendos jardines colgantes de Babilonia, el enfoque en las cosas materiales, eso es lo que representa también esa Babilonia antigua, se enfocó en la prosperidad física, ese era su enfoque, estaba lleno de paganismo, lleno de idolatría. ¿Y saben qué queda de Babilonia? 3 montículos de ruinas, porque Dios lo dijo, y vamos a leer en una profecía donde Dios dice, vean las ruinas, y nosotros como iglesia debemos de aprender. Cuando la iglesia de Dios se enfoca apropiadamente, la iglesia permanece. Está hablando entonces aquí de algo real, algo cierto que sucedió en el versículo 8 y algo que todavía al futuro va a suceder. Y quiero entonces hablar un poquito de la historia para saber a qué se refiere. La historia dice que Dios confundió las lenguas en Babel, ustedes conocen. En realidad Dios se molestó no porque estuvieran los hombres construyendo una gran torre. Los comentarios bíblicos dicen que en aquel entonces era común construir lo que llamaban un siguratz. Siguratz era un tipo de construcción con forma de pirámide escalonada correspondiente a la antigua Mesopotamia. Su función era religiosa, por lo que también se habla de templo. Pertenecen a los antiguos pueblos sumerios, acadios, babilonios y asirios. Era una torre enorme para adorar a los dioses falsos. Babel era un gran sigurat, o sea, este tipo de construcción en forma de pirámide escalonada, que los hombres querían construir. Era una torre en honor a la idolatría, era una torre en honor y culto a los cielos. Sería un centro religioso en honor y unificador a la idolatría. Y aquella gran ciudad pagana era una empresa humana de grandes proporciones, dirigida, ¿por quién creen? Por Nimrod, contra el Dios verdadero. Ese proyecto de engaño religioso en aquel entonces no terminó con la confusión de las lenguas, porque allí terminó Babel, pero la idolatría y la hipocresía y los pecados de Babilonia duraron muchos siglos más. Vayamos a Génesis, viendo un poquito la historia. Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 8. Dice así, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Su enfoque, hermanos, de este personaje era ser poderoso en la tierra.
ser poderoso con los bienes, tener dinero, imperio, reconocimiento. Y el versículo 9 dice así: este fue vigoroso cazador delante del Eterno. Voy a leer este versículo en la versión de la Biblia textual. Dice: fue un intrépido cazador que se enfrentó al Eterno. Es por eso dice Dios, como Nimrod, atrevido cazador que se enfrentó al Eterno. En este versículo 9, en la versión de la Biblia textual, dice el versículo 10: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Nimrod era un hombre extremadamente rico, poderoso, influyente, que se enfrentó al Dios eterno abiertamente, se enfrentó a las leyes, y me recuerda lo que ha hecho la iglesia oficial, que ha cambiado las leyes, ha cambiado los tiempos y ha cambiado la ley, y se ha enfrentado a Dios en una forma completamente abierta, fornicando y mintiendo, corrompiendo, influyendo al mundo de esta manera. Yo recuerdo un caso de una prima, tuvieron un accidente yendo a la carretera a Puebla, se accidentaron, los visitó después, pasó en ese accidente, al estar regados, los visitó un sacerdote, vio que llevaban sus Biblias, porque ellos pertenecen a la organización, a lo que asistíamos a la Iglesia de Dios Israelita, y entonces vieron que iban a servicios. Bueno, ya después comentó con mi primo político que iban a servicios, los visitó, hubo una amistad entre ellos y llegó a ir a donde asistíamos, y él en una ocasión les dijo, por cierto, este primo platicó con el señor Enrique Ruiz en aquel tiempo, en la época de Universal, e inscribió a mi madre para recibir la revista de La Pura Verdad en ese tiempo, más o menos por los años, creo que fue el 68, algo así, recibíamos la revista porque él nos inscribió, y aparte fue a platicar con el señor Enrique Ruiz, nada más que él decía que nada más eran 3 fiestas, bueno, es esa parte, ¿no? Pero entonces él, lo que dijo ese sacerdote, dice: ¿saben qué? No se muevan de aquí, ustedes tienen la verdad. Pero fíjense, si ahorita rectificamos en la iglesia donde estoy, la sociedad, toda la gente, porque es la mayoría, se nos va a venir encima. No podemos ya decir cambiar, no podemos decir ya la verdad. Por eso es que es también cuna de mentira, porque ya no pueden rectificar, y ese sacerdote lo reconoció. Dice: ustedes sigan porque tienen ustedes la verdad, pero ya no podemos retractarnos porque la sociedad se nos va a echar encima, ¿no? Babilonia llegó a ser la capital del reino caldeo en tiempos del rey Hammurabi, y la convirtió en el centro político religioso del imperio. La ciudad alcanzó su apogeo en el siglo VI bajo Nabucodonosor, e intensificado para que la ciudad fuera la más grande y la más poderosa y hermosa de la antigüedad, y dice que sirvió a la idolatría mucho más que cualquier otra ciudad en aquel entonces. Era una ciudad muy hermosa, pero muy, muy pagana. La gente vivía igual como en Sodoma y como Gomorra. En los años 520 y 514 a.C., el rey Darío la invadió y la venció en esas 2 ocasiones. Finalmente, Seleuco Nicator invadió la ciudad en el año 312 a.C. y la destruyó, y usó sus materiales para construir Seleucida a orillas del río Tigris, porque Seleucida sería la nueva capital del reino babilonio, y Babilonia quedó en ruinas. En ese momento, tiempo presente, existen 3 montes de ruinas
en aquella gran ciudad. En estos montes de ruinas actualmente se llaman Babil, Kars y Amrán. Ahora se ha encontrado muchas tabletas cuneiformes que revelan que Babilonia era una ciudad llena de personas dedicadas a la astrología, predicciones de los astros, magia, encantadores, adivinos. Muchas personas creían y jugaban con los malos espíritus, invocaban al espíritu de los cielos, invocaban a la reina de los cielos, al espíritu de la tierra para que los cuidara. Tenían dioses en todo y para todo y buscaban esos dioses constantemente. Estoy leyendo de los comentarios bíblicos. Vayamos a Isaías capítulo 21. Vayamos a Isaías capítulo 21. Isaías capítulo 21, versículo 9 dice: y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Cayó Babilonia. Está hablando de tiempo pasado, de aquella Babilonia de la cual estamos hablando. Y dice el versículo 10: oh pueblo mío, trillado y aventado por las pruebas y el sufrimiento que tenían. Dice: trillado y aventado, os he dicho lo que he oído del Eterno de los ejércitos, Dios de Israel. Les decía, no se mezclen con este sistema, no se mezclen con esta Babilonia. Babilonia tiene que ver con una ciudad también actual, con una iglesia, pero tiene que ver también con una filosofía que ha llenado al mundo. ¿Qué filosofía? La filosofía de la confusión, la filosofía de la fornicación, la filosofía de la mentira, la filosofía del pecado. Vayamos a Isaías, pero ahora en su capítulo 47. Isaías capítulo 47. Isaías 47, 1, dice así: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Porque quiere aparentar, dice la Biblia, que quiere aparentar, como dice, se visten como corderos, pero hablan como dragón. Les gusta que les consideren santa a ella y a sus hijas, pero no son así. Dice el versículo 3, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Versículo 7, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Está hablando de esa mujer Jezabel espiritual. Dice en el versículo 8, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Dice que estará sentada confiadamente, enfocada en el dinero, enfocada en la fornicación y enfocada en todos esos pecados. Dice el versículo 9 y versículo 10 de este capítulo 47 de Isaías, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. ¿Cree en Dios las personas que actúan de esta manera como Babilonia? No, claro que no creen en Dios.
Dice así: tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Tu sabiduría, porque era una sabiduría que no provenía de Dios, es una sabiduría humana, una sabiduría pagana, una sabiduría distorsionada. Versículo 10, leímos, dice que tu misma ciencia te engañaron, porque se enfocó solamente en la ciencia, en las cosas que no son espirituales. Se engañaron a ella misma. Vamos a Jeremías capítulo 51. Los invito a que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 37. Jeremías 51, versículo 37 dice: y será Babilonia montes de ruinas. Será Babilonia montes de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Entonces decíamos que quedan 3 montes de ruinas físicamente y los tienen detectados en donde están. Así se cumple esta profecía de aquella Babilonia física, aquella Babilonia antigua. Dice el versículo 41, cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Está hablando entonces de esa Babilonia física del pasado y de la Babilonia moderna, la madre del sistema en que nosotros vivimos. El sistema que está siendo apoyado por esta mujer Jezabel actual, que va a caer, va a ser destruida, va a terminar, y todos aquellos que participaron de ese sistema equivocado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18 otra vez, regresando al libro de Apocalipsis. Dice el versículo 3 del capítulo 18 de Apocalipsis: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Allá en esta Babilonia no hay nada bueno, no hay cosas buenas en esa Babilonia. Recordemos que son 2 sistemas diferentes. ¿A cuál de ellas estamos? ¿En cuál de ellas nos dirigimos o estamos? En la ciudad a la cual esa mujer tiene confusión, o en esa mujer virgen, en esa mujer pura que nos habla Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué quiere decir esto, nuestro Dios? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No está hablando de una ciudad literal, sino de un sistema engañoso que llenó al mundo, un sistema de pecado, un sistema de confusión, un sistema de mentira y de calumnias. ¿Por qué? Porque si uno se mezcla, no va a llevar nada bueno a ello. Nos debemos de preguntar entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? Sabemos, nuestra ciudadanía viene del cielo, y es muy importante saberlo para poder actuar en consecuencia. La gran tribulación, el gran día de la ira de Dios, que va a afectar eventualmente al mundo entero, y a esta mujer Jezabel se va a jactar de que mató a muchos cristianos, se va a enorgullecer de matar a los 2 testigos al finalizar la tribulación. Dios quiere que nosotros, como iglesia de Dios, nuestra prioridad, nuestra mente, nuestra lealtad, nuestro corazón
esté en el lugar correcto. Dice el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿De qué debemos salir? Cuando dice la Biblia, salid de Babilonia, pueblo mío. Y podemos ver 3 puntos rápidamente para cómo podemos no pertenecer o no seguir a esa mujer falsa. Primero podemos ver salir del pecado y de todo ambiente que inspire al pecado. Debemos salir del pecado y de todo ambiente que inspire al pecado. Debemos saber detectar los ambientes dañinos y salir de ellos. Cuando hay confusión en ese ambiente, no es de Dios. Cuando hay contiendas, no es de Dios. Cuando hay desorden, cuando hay mentira, no es de Dios. Debemos saber entonces detectar cuando ese ambiente no es de Dios, pues no es el ambiente de Dios ni para los adultos ni para los jóvenes. Dios es un Dios de orden, de verdad y no de confusión. Los cristianos no nos envolvemos en política, no nos envolvemos en manifestaciones públicas. Dice así Juan, capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18 nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y principalmente, hermanos, a nuestros jóvenes que quieren pertenecer al ambiente social y hacen cualquier cosa y ceden ante estas cosas de esta sociedad y empieza entonces el mal. Debemos de estar atentos a ello para ser aceptados nuestros jóvenes con sus amigos. Les piden ciertas cosas que hacen y que no son nada bueno. Y los jóvenes, por ser aceptados, lo hacen. Debemos de estar alertas para que esto no suceda con nuestros jóvenes. Por eso dice la Biblia, salid de ella, pueblo mío, salid de este sistema, de esta forma en que gobierna esta mujer al mundo entero. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nosotros más bien le caemos mal al mundo, es una buena señal, porque no somos del mundo. Dice aquí el versículo 19, que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero somos aborrecidos porque no somos del mundo. El cristiano verdadero nunca va a ser popular en el mundo, nunca va a ser tremendamente grande. No es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es en la ciudad de Dios, en el reino de Dios. Y Jesucristo dijo, mi reino no es de aquí, no es de ahora, sino para después. Nos estamos preparando para el futuro. No podemos ser ciudadanos de Babilonia. Veamos el capítulo 17 de Juan. Capítulo 17 de Juan, versículo 14, dice así, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 15, no son del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los saques de Babilonia, que los guardes del mal. Versículo 16, de esta Babilonia, de este sistema. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, ¿qué va a hacer con nosotros? Dice, así yo los he enviado al mundo. O sea, nos manda al mundo. ¿Para qué nos ha enviado al mundo? Para que seamos la luz en este mundo de tinieblas, para ser la razón de lo que existe, para ser un testimonio de que la verdad existe, de que hay un sistema diferente de vida que gobierna el mundo y que basado principalmente o basado en las leyes y en los mandamientos de Dios. Por eso nos envía al mundo, para hacer luz a ese mundo, para dar un testimonio de que la verdad
existe, que hay un sistema diferente de vida que existe basado en las leyes y en los mandamientos de Dios. Otro punto, como cristianos debemos despegarnos de este mundo agitado, que nos quita la paz para buscar a Dios. Este mundo carrereado de arriba para abajo nos quita tiempo para orar, para ayunar, nos concentra en cosas que no son prioridad como cristianos. Debemos entonces de concentrarnos en las cosas que realmente son prioritarias como hijos de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4 y versículo 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, no me refiero a que nos enemistemos con nuestras familias, a lo mejor con nuestras familias físicas, con amigos que realmente son amigos de verdad, sino que estamos hablando de este sistema, del sistema de esta Babilonia. Dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios lo pone de una manera fuerte, dice ser amigos del mundo, de este sistema, y dice que Él nos ha dado de su Espíritu. Dios es celoso. Él nos dice que nos dediquemos a lo que realmente tiene importancia. Dediquémonos a nuestra ciudad, que es la de Jerusalén de arriba, representada por esa mujer virgen, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Que nuestros intereses, nuestro corazón y mente estén puestos en esa ciudad de Dios y no en este sistema de confusión representada por Babilonia, que va a ser destruida pronto. Otro punto es: debemos alejarnos de las falsas doctrinas y de la relajación de las doctrinas verdaderas. Debemos de alejarnos de esas falsas doctrinas y de relajarnos de las doctrinas verdaderas, de las doctrinas correctas. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 3 al versículo 8 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque a veces dentro de la iglesia queremos descubrir el hilo negro. Dios ya ha dado la enseñanza, el conocimiento base. Entonces a veces queremos meter pensamientos propios de lo que la iglesia no lo acepta, porque no está todo lo que tenemos, ya lo tenemos, ya Dios nos los ha mostrado. Así que versículo 8, dice versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Está hablando entonces de salir de esas falsas doctrinas y de estas falsas doctrinas. Y dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, es que no es fácil, hermanos, ir en contra de la corriente de este mundo, no es fácil. No es fácil, debemos de pelear la buena batalla de la fe. La iglesia debe de ser sin mancha ni arruga ni cosa semejante.
Acerquémonos entonces más a esta mujer virgen que menciona Apocalipsis 12, que representa a la sociedad, a la acción de Dios, que representa al Israel espiritual y que representa a Jerusalén. Por último, quiero que leamos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Cuál es la congregación de los primogénitos? Pues la iglesia de Dios es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nuestro nombre está inscrito, hermanos, los que hemos sido, abrazamos ese pacto en el bautismo, están escritos nuestros nombres y va a depender si van a seguir escritos allí hasta que Jesucristo regrese y nos llame y califiquemos, vamos a estar inscritos en ese libro de la vida. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Babilonia va a caer con todo su sistema, todo va a caer. Que Dios nos ayude a ser salvos y no ser de Babilonia y dedicarnos como nunca antes al Dios y a su ciudad de su pueblo. Que tengan feliz sábado, hermanos.